aspectos de cómo queremos contribuir al campo de la psicología. Cuando yo entré, básicamente yo mediaba con mi familia. Entonces dije, ok, haciendo esto, por lo menos que me paguen por hacer esto. Y en este proceso pasé por mi título universitario, mi posgrado, vine a Vanderbilt con una beca y me transferí a Alliance para mi programa de psicología. Realmente ha sido un gran viaje, pero durante el viaje comencé a trabajar con víctimas de abuso sexual en colegios y cuando estaba trabajando con estos niños en los colegios fue fascinante porque no tenía ni idea sobre qué se trataba el abuso sexual infantil, aunque en mi pregrado lo había visto, porque estaba trabajando con niñas pequeñas que eran de mi edad. En ese momento tenían más o menos 16, 17, 18, que estaban encerradas en un lugar como en una cárcel en New Delhi, en India, que es la capital. Y estaba tratando de recolectar datos yo sobre su autoestima. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento, pero estaba recolectando datos sobre su autoestima y durante este proceso se desaparecían estas niñas y ya sé años después que estaban desapareciendo porque estaban al servicio de dignitarios en la capital. Se iban de la cárcel y las regresaban después. Y esto sucede en todas partes del mundo. En Washington, D.C. tenemos lo que se llama el CLETRAC. Literalmente son a 5 millas de la capital. Sucede en todas partes del mundo. Es un fenómeno universal. Pero eso no fue lo que me conllevó a convertirme en una psicóloga global, lo que yo llamo una ciudadana global, una ciudadana de psicología clínica. Realmente lo que me hizo entrar esto es saber que no podía hacer lo suficiente simplemente sentada en una clínica. No era posible yo hacer lo que yo quería hacer simplemente viendo pacientes y haciendo terapia de comportamiento y comportamiento de trauma, MDR. Simplemente no era suficiente. Tenía que hacer yo más. Entonces me involucré con las Naciones Unidas, comencé a presentar sobre violencia basada en género. El año pasado o un par de años, en el 2021, hace un par de años, abrí una organización para tráfico humano, para combate de tráfico humano, pero esa organización en el 2021 presentó sobre violencia basada en género y durante COVID trabajamos en temas relacionados sobre tráfico humano, violencia de género, abuso sexual infantil, etcétera, etcétera, pobreza, toda la gama de problemas socioculturales, socioemocionales, étnicos. Realmente incluía todo, realmente era muy poderoso y regresaremos a eso, pero la razón por la cual hablo sobre los objetivos de las Naciones Unidas es porque nosotros como psicólogos abordamos estos temas, pero en el ambiente clínico no lo estamos haciendo con todas nuestras capacidades. Tenemos tanto poder nosotros como psicólogos clínicos porque tenemos el conocimiento, tenemos el título universitario, tenemos el antecedente, tenemos el conocimiento científico, las bases de datos científicas, tenemos investigación, tenemos práctica clínica y herramientas que realmente pueden realmente conllevar a otras personas y hablar con el público, a los ministros de las Naciones Unidas, a las personas de la Corte Suprema de la República de Congo. Por ejemplo, entrenamos a personas de Albania, del Ministerio de Interior de Albania, entrenamos a estas personas, hemos entrenado a muchas personas, a la Cruz Roja, hemos entrenado una amplia gama de personas porque hemos tomado lo que nosotros consideramos que es el conocimiento clínico y hemos transformado esto a implementación basada en la comunidad de nuestras prácticas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se usan? Antier, la APA, la Oficina de Asuntos Internacionales de la APA, envió este bellísimo documento. Es un PDF muy lindo, con gusto lo podemos compartir. Papa, creo que tú ya lo tienes. Realmente ustedes lo hicieron, ustedes lo tienen, sí. Y esto viene de allá, viene de ellos, pero fue muy oportuno porque estaba dando esa charla y me dije, mi Dios, qué mejor documento utilizar que este aquí. Y por lo tanto, todas estas áreas se abordan cuando nosotros tomamos nuestros antecedentes de psicología clínica con sus tremendos
bases de datos y sus recursos y transformamos esto y lo convertimos algo para la comunidad, algo que realmente puede ser para las personas, para los desafíos de la comunidad, para los objetivos de la sociedad. Por ejemplo, eliminar la pobreza. Yo comencé un proyecto que se llama Ashley's House, pero en Ashley's House tomamos personas que no tienen hogares, que fueron traficadas, que tenían hijos, y un bebé que tenía 3 semanas. Acabía de perder su otro bebé hace un tiempo y esta fue una niña muy joven. La trajimos y tenía una bebé nueva, pero también tenía otra niña de 2 años y realmente se quedaron ellas por 8 meses en Ashley's House, que es un hogar para víctimas de tráfico. Es el único programa que tiene un enfoque de psicología, por lo menos en Indiana. Y realmente ellas llegaron, en ese momento la bebé tenía 7 meses cuando fueron dadas de altas. Y ella había aprendido herramientas de cómo comer. Ella dijo, tengo que premiarme porque fui tan buena que ya puedo fumar un poquito de marihuana. Entonces, este tipo de pensamiento tuvo que cambiar. He sido una mujer muy buena que puedo fumar marihuana, a cambiarla a ya no necesito la marihuana, soy tan buena que tengo tantas otras cosas que me dan sostenibilidad, que realmente me mantienen, que me dan alegría, que ya no necesito la marihuana. Entonces el sistema de premiación se tenía que cambiar y este es un cambio que nosotros estamos construyendo. Entonces creo que la pobreza, asegurarse la salud, promover el bienestar, asegurar la inclusividad. Entonces tomamos niñas de todos los campos de la vida. Tuvimos una mujer de Belice, una niña de Belice que entró y ella había venido a este país, se casó con alguien. Bueno, realmente no se casó, pero este tipo de trato básicamente vino al país y no tenía hogar y estaba siendo sufría de tráfico humano y realmente asumimos su cargo y eso muestra inclusividad, lograr igualdad de género al dar oportunidades iguales a las mujeres y niñas. Realmente podemos mejorar sus oportunidades y sus chances de éxito y ser más en equidad que igualdad, porque realmente igualdad es mejor equidad, porque todo el mundo tiene un chance igual de lograr algo. Sí, si tienen un estatus muy bajo, su estatus es bajo o alto, pero cuando creamos equidad y oportunidades, tenemos más probabilidad que logren lo que necesitan lograr. Entonces, reducir la falta de igualdad, lograr que las ciudades sean seguras, resilientes e inclusivas al entregar hogares, al entregar vivienda y herramientas terapeutas a la comunidad, al entregar seguridad y al final del día todos los residentes nos han contado, realmente venimos acá y nos sentimos que podíamos respirar. El ciclo de ser una rata paró, dando vueltas, paró y pudimos pensar y sentarnos porque no nos preocupaba la comida, ni la vivienda, ni que nuestros hijos estuvieran perdidos y no nos preocupábamos de dónde venía nuestra próxima comida. Y cuando no les preocupaban estas áreas tan críticas, podían seguir al siguiente nivel y decir, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Con qué empecé y en qué me he convertido? Y eso lo tenemos que hacer todos, no solamente esas mujeres, también nosotros nos beneficiamos de esos, porque hay muchas mujeres en este grupo y no hay un concepto negativo para los hombres porque es fantástico. Ustedes, hay papás muy buenos hombres también. Tenemos que ser inclusivos acá. Sí. Entonces, aquellos que tuvimos que criar a nuestros hijos, los primeros años estamos criando niños y cuando llegamos a hablar sobre nosotros, pasaron 20 años y me pregunto qué pasó con mi vida y llegamos a este punto todos. Entonces, que las ciudades sean seguras es al subir a los más vulnerables de la población y no podemos hacer eso en un ambiente clínico, que subamos la calidad de vida de los más vulnerables en las comunidades y darles a ellos un sentido de valor, darles a ellos un sentido de dignidad, darles a ellos un sentido de propósito y más importante, darles un sentido de autoagencia. Si ellos pueden lograr todo esto, si ellos pueden hacer todo esto, y si lo podemos hacer, porque nosotros realmente lo hemos hecho, si podemos hacer todo esto, estamos llevándonos a nosotros de ser
psicólogos clínicos en una oficina o académicos basados en la investigación sin ver pacientes dentro de la comunidad y nos convertimos en una comunidad global o siendo una comunidad de psicólogos clínicos ciudadanos de nuestra comunidad, si aún no estamos a nivel mundial. Para transformar esto a global, voy a compartir otros tips con ustedes, porque cuando una ciudad se vuelve más sostenible, en el momento que contribuimos a la salud mental de nuestra ciudad y la ciudad física, estamos contribuyendo de nuestra propia manera a la salud global. Es casi como un punto, no, ni siquiera un punto, son como micropuntos, pero aún son contribuciones y cada uno de nosotros lo podemos hacer en nuestras propias maneras pequeñas, pero necesitamos todas estas gotas de aguas en el mar para convertir esto en un mar y hacer acciones urgentes que realmente es el ODS 13 para combatir el cambio climático. Y tuvimos la coalición de psicología en las Naciones Unidas. Yo era la copresidente y alojamos cómo la psicología podía impactar a los niños. Fue una charla increíble. Y finalmente, para promover las sociedades pacíficas e inclusivas, todos nosotros podemos hacer lo que podemos hacer dentro de los propios ambientes y cualquiera que sea, cualquier cosa que hagamos tiene valor. Entonces, para resumir, estas son las ODS. Quiero compartirlas como psicólogos globales. Cada una de estas áreas están siendo impactadas. Podemos impactar cada cosa, cero hambre, al darles vivienda, al entregarles referimientos para vivienda. Aunque no tengamos vivienda, podemos referirlos a la comunidad. Hay que averiguar quiénes son las fuentes de vivienda, crear una red de recursos de todos los bancos de alimentos. Vemos un paciente anoréxico, vemos un paciente con un bebé o un niño y el niño llora porque tiene hambre. Refiéralos al banco de alimentos. Llame al banco de alimentos y dice, pueden entregarles comidas, aún entregan comidas, por ejemplo, la Iglesia Católica lo hace, le entregan comida a sus hogares. Una mamá que estaba muy enferma, tenía 5 niños y tenía COVID. Y no tenía ninguna manera. Ese fue uno de nuestros, no era residente nuestra y no tenía manera para alimentar a sus hijos. Entonces nosotros llamamos al Banco Local de Alimentos y la Caridad Católica y le entregaron alimentos todos los días para que sus niños pudieran comer. Y son cosas que podemos nosotros hacer para aportar. Este es un programa que yo estoy trabajando y lo voy a compartir brevemente y después seguimos con otras áreas. Tengo un programa. Esta es mi contribución personal como psicóloga global, como una psicóloga clínica. Estamos construyendo coaliciones donde tenemos personas de todos lugares de la vida, del ambiente policivo y tenemos un panel de conciencia y tenemos diferentes paneles. Tenemos un panel legislativo y también tenemos un honorario de galardones. El panel de conciencia tiene 10 ponentes. Tenemos AUSA, que es el fiscal general de los Estados Unidos para el norte de Indiana, para Estados Unidos. Tenemos también el Departamento de Justicia, el director de programas para tráfico humano para los Estados Unidos. Ella está volando desde Washington, D.C. Tenemos de Homeland Security, tenemos de ciberseguridad y seguridad interagencial. Tenemos el FBI, el departamento del sheriff, el departamento de policía, de las prisiones, todos se agrupan. Uno de mis terapeutas va a estar en el panel y tenemos 2 supervivientes. Siempre debemos incluir supervivientes en el panel, quien tuvieron a niños que fueron traficados. Entonces tenemos esto también. Y no quiero entrar en muchos de los detalles porque sé que hay mucho que hay que cubrir, pero pueden hablar conmigo más adelante y yo les puedo mandar el programa completo si les interesa. Entonces, ¿cuál es la definición? Bueno, esto es algo que realmente hice hace un par de años, no tuve una oportunidad de afinarlo aún, pero eso es la definición de lo que yo creo que es un ciudadano global como psicólogo clínico. Y esto es lo que me ha dado a mí tanta paz, tanta llenura. Siento que estoy haciendo mucho más de lo que pudiera hacer simplemente sentada en la oficina. Obviamente que sigo mi práctica clínica, no se equivoquen, aún mantengo esta práctica clínica, lo hago 3 días a la semana o 4 días a la semana, no, pero 4 días a la semana hago capacitaciones en Ashley's House y hago divulgación, diseminación, todas estas cosas. Entonces, una psicóloga clínica ciudadana global combina el expertise de psicología con una perspectiva global. Remueve los silos de prácticas en ambientes clínicos
y las prácticas comunitarias, participa con la comunidad para que las metodologías para entrenar la psicología clínica se base en inclusividad, diversidad, aceptación y respeto para una práctica de entrenamiento multicultural, interseccional y multinacional, para poder promover el bienestar mental, promover la sensibilidad cultural y promover los derechos humanos a nivel mundial. Yo sé que es muchísimo, pero realmente es lo que hacemos nosotros. Fue muy difícil para mí realmente resumir esto en dos frases. Dije, voy a escribirlo porque cuando se escribe se hace más fácil que simplemente si lo defino. Y estas definiciones vienen del aspecto que realmente no deberíamos estar viendo el mundo o el globo como algo dividido en este, oeste, diferentes hemisferios, el hemisferio norte, sur. No, tenemos que agruparnos porque el Internet, inteligencia artificial no va a parar por nosotros. Está moviéndose a velocidades supersónicas y tenemos que mantenernos en este paso. Y no nos podemos limitar a el ambiente clínico y decir que nosotros tenemos o que nosotros somos o estamos haciéndole justicia al campo de la psicología clínica cuando no estamos implementando los conocimientos que nosotros tenemos y que hemos adquirido de una manera más global. Y aquí es donde entro yo. Cuando yo pienso sobre este tema y cuando yo hablo sobre esto, y tengo mucha pasión por esto, pero realmente siento yo que nosotros como psicólogos podemos contribuir tanto y es hora de que nosotros nos demos cuenta de que tan bello y tan maravilloso como es enseñarle a estudiantes en las universidades y en los colegios. Tenemos que saber de dónde vienen estos niños. Tenemos que conocer de dónde vienen nuestros estudiantes. Una vez tuve una estudiante en clase y ella estaba siendo abusada en casa y venía a clase y yo me daba cuenta porque es mi campo. Yo sabía que algo estaba mal. Y la llevé y hablé con ella y le dije, cuando estés lista, me dejas saber si quieres hablar sobre algo y yo podía referir porque no quería ser la profesora y también la terapeuta. Entonces dije, te puedo referir a alguien, pero ya comenzó a llorar un día y dije, quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie más. Y se sentó y habló conmigo y tuvimos una larga conversación. Le dije, yo no puedo ser tu terapeuta porque tendría dos roles, pero te voy a referir. Obviamente no hice seguimiento porque es una referida. Sin embargo, para compartir con ustedes cómo a veces tenemos que mirar más allá del lente de simplemente ser profesores, simplemente ser clínicos y expandir nuestros horizontes, expandir nuestras mentes y nuestros cerebros a un ambiente más global, a una mentalidad más global, porque cuando tenemos una mentalidad global, cada uno de ustedes viene de diferentes países, sin embargo, piensen en esto, todos ustedes tienen tantas similitudes y tantas diferencias también. Una palabra que significa una cosa en un idioma significa algo completamente diferente y de pronto algo terrible en otro idioma. Y puedo decir esto porque vengo de un país con tantos diferentes idiomas y si digo la palabra equivocada en un idioma puede significar algo completamente diferente en otra parte de India y me miran a mí y dicen, ¿cómo así que estás diciendo? No sabes lo que estás diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sensibilidad de idioma, la sensibilidad, las expresiones faciales, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y en este respecto, ese respeto por las normas culturales, este respeto por las normas de la sociedad es lo que nos transforma. Y esta sensibilidad y el entender la moralidad de diferentes culturas, esa sensibilidad realmente nos transforma de ser un psicólogo clínica y nos convierte, estando en una oficina, a ser una psicóloga clínica como ciudadana global. Entonces, ¿por qué? Creo que les traté de explicar lo más posible sobre por qué deberíamos hacer esto, pero para resumir esto en términos del por qué, una psicóloga clínica ciudadana global tiene tres puntos que tienen que trabajar. Nosotros promovemos el bienestar de salud mental. Del hecho de que ustedes son parte de esta alianza, claramente muestra que ustedes quieren cruzar fronteras y quieren ser partes de una colaboración mundial.
Y ustedes son parte de esta colaboración mundial, global, si lo están haciendo de tal manera que están comunicándose dentro de sus propios países o si lo están haciendo de tal manera donde están diciendo, ¿qué están haciendo ustedes que quizás puedo yo implementar en mi país también o en mi propia práctica? ¿Qué están haciendo ustedes que han ayudado con sus trabajos que me puede ayudar a mí a promover la conciencia de salud mental, no estigmatizar la salud mental? Tenemos tantos blogs, tenemos tantas comunicaciones en LinkedIn que veo en todo momento, Facebook, Snapchat, Instagram, tenemos tantas maneras. Hay algo nuevo que se llama Threads ahora, porque ahora la gente tiene deseos de comunicarse a nivel mundial y por nuestro deseo de ser sociales, por ese profundo sentido de conexión que deseamos tanto conectar. En COVID creo que conectamos más de lo que conectamos en otros momentos porque estábamos en Zoom 24/7 o si no estábamos viendo Netflix y lo estaban haciendo. Entonces hubo tanta necesidad de conectarnos que cuando pensamos sobre nuestras prácticas, cuando pensamos sobre enseñanza, piense sobre la necesidad de conectarnos. Cuando nosotros fomentamos la accesibilidad, una persona de un área rural, por ejemplo, no puede venir a una clínica en la ciudad porque no tienen una manera para acceder. Entonces, ¿qué hacemos? Empaquetamos nuestras maletas y los visitamos nosotros. Nos volvemos psicólogos comunitarios. Tomamos un grupo de estudiantes, un grupo de pasantes. Vamos a la comunidad. ¿Qué quieren estas personas? ¿Qué necesitan las personas? Simplemente es fenomenal lo que encontramos y realmente me ha humillado mucho porque aún estoy entrenando. He hecho esto por 20 años, pero aún me considero que estoy entrenándome porque hay tanto que se puede aprender y esto siempre evoluciona. Entonces, promuevan la salud mental, promocionen la accesibilidad y los servicios de salud mental igualitarios y colaboren. No sé cuántas personas están en ese sur, pero si ustedes están colaborando ya, claramente colaboren aún más, compartan lo que es importante para sus culturas, porque otra persona en otro país puede ver un paciente de su propia cultura y dicen, yo escuché que Cintia me dijo esto sobre su paciente, quizás puedo utilizar esto con este paciente de la cultura de ella. Ese nivel de colaboración es sencilla y es muy, muy factible. Se puede hacer. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Desarrollemos herramientas. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con Vincent Felitti que desarrolló el ACES original, que son sobre experiencias de niñez que se hizo en San Diego, en Estados Unidos, y estoy trabajando con él y hemos modificado esto porque fue hecho por médicos. Los médicos no tienen el mismo entrenamiento que tenemos nosotros. Tenemos nosotros el entrenamiento, entonces modificamos el ACES para incluir migración, para incluir cyberbullying, para incluir tráfico humano, para incluir personas encarceradas, incluir personas que tuvieron suicidios en su familia o muertes en su familia, para incluir conflicto y guerra y racismo sistémico. Todo eso se puede incluir y todo eso se incluye en la escala de dispositivos. En este momento ha pasado por el IRB exitosamente y se está implementando en Puerto Rico en el ambiente de psicología comunitaria. Ese es el primer piloto. Cada estudiante debería tener entrenamiento en competencia cultural. Esto tiene sentido, pero no sucede en todas partes. Todos los estudiantes deberían recibir entrenamiento de competencia cultural para trabajar con poblaciones especiales, hacer voluntariados en zonas de conflictos. Es posible. Y hagan un voluntario con Doctores Sin Fronteras, con la Cruz Roja, con ONGs en todo el mundo. Yo debería ir a Ucrania el año pasado, pero estaba teniendo problemas familiares y no fui, pero en Ucrania tenemos psicólogas ahí que desarrollamos sus herramientas para trabajar con refugiados, para identificar tráfico dentro de estas comunidades de refugiados y utilizaron las herramientas. Únanse a las Naciones Unidas, participen y si están en Nueva York o si están en la capital de su país o si están en algún lugar donde tienen una oficina, las Naciones Unidas, únanse a ellos y miren cómo pueden contribuir, qué necesitan ustedes. Les encanta tenernos, les encantan ver los psicólogos, les emociona a ellos. Por lo tanto, en el 2014, basado en todos los que les conté, lo que hice en el 2014 fue que comencé un programa, un ONG que se llama una coalición segura para derechos humanos y rápidamente voy a pasar esas diapositivas porque no tengo mucho tiempo y yo hablo mucho, me disculpo.
pero crear un ambiente seguro para derechos humanos, una coalición, y esa es una coalición de psicólogos supervivientes, ONGs, conectamos los bancos de alimentos, conectamos a todos los servicios de protección a los adultos, el sistema juvenil, el sistema de prisiones. Conocen que una tercera parte de las mujeres en prisiones son víctimas de violencia doméstica, entonces las que lastimaron a alguien realmente también fueron víctimas. Entonces, hay tantas estadísticas que tenemos sobre estas áreas. Yo hice una promesa a los supervivientes porque solamente teníamos 6 supervivientes ahí y solo tenía un monto igual de psicólogos y todos habían llegado y ellos pensaron que eran doctores y estaban todos emocionados, pero solamente eran 5 psicólogos, 6 psicólogos. En la otra sala tenía 70 psicólogos escuchando lo que llamamos en Estados Unidos HIPAA, que realmente es cómo proteger los derechos de los pacientes. Y eso estaba sucediendo en otra sala en Chicago, en Estados Unidos. Y Chicago es la capital de Illinois en Estados Unidos. Y eso estaba sucediendo ahí. Y después de que terminó este evento, les dije, ¿sabe qué? Me disculpo que eso le sucedió aquí hoy, pero el otro año todo el mundo los va a escuchar. Y yo abrí una ONG porque nadie quería ser una patrocinador. Entonces creo que abrí mi propia ONG y al final del día dije, ¿sabe qué? Hagamos esto. Y el otro año teníamos 10 países, fuimos a Sierra Leone, Zambia, Uganda, India, Nepal, Myanmar. Y en el 2019, cuando tuvimos la última conferencia, teníamos 78 países que participaron. Entonces fuimos de 10 países a 78 países, crecimos y eso es un grupo gigantesco que ya está trabajando hoy en día. Entonces realmente nos comenzamos a trabajar y desde ese momento he estado yo trabajando con Ashley's House, que abrimos en el 2021, en la mitad de la pandemia. Trabajamos con mujeres, con niños. Tuvimos un recién nacido que nació en octubre del año pasado y debería tener más o menos 7 meses en este momento. Realmente hemos hecho todo lo que hemos podido y continuamos a hacer lo más que podamos. Entonces, hemos abordado la mortalidad infantil, maternal, la violencia basada en género y el delito. Implementamos ASIS en el tratamiento y desarrollamos un currículo. He desarrollado un currículo para Mongolia. Hemos trabajado con un programa clínico para Mongolia, para Myanmar, para el DR, para Congo, para Albania, India y los Estados Unidos. Entonces, hice un libro de cursos para la Universidad de Rashtra, que es la Universidad de Protección Nacional. Es una universidad gubernamental del Ministerio de Interior de India. Entonces escribí el currículo de ellos para trauma psicológica. Y creo que terminé. Esto es la última diapositiva, es el documento sobre ACE. Creo que perdieron mi pantalla. Todos ustedes podemos ver, doctora Gopal, pero no la pantalla. Ahora sí podemos verla de nuevo. Perfecto. Este es el último punto. Tenemos una conferencia, les puedo dejar verla, pero esta es la última diapositiva que quería compartir. Realmente incluye todo el programa. Es transformar el conocimiento clínico y convertirlo en prácticas comunitarias a nivel mundial, porque eso también se va a abrir en India y en cualquier otro país que quisiera abrir una vivienda terapéutica basada en ACE. Espero que no tarde mucho tiempo. Gracias, doctora Gopal. Y tengo que decir que regresé rápidamente a la introducción, pero tuve algunos problemas con mi internet. Y me disculpo que no te pude presentar de una manera tan adecuada, de la manera que se merece. Pero primero que todo, quisiera agradecerte por todo lo que estás haciendo en estos campos, en todo el mundo, y por toda su dedicación y por todos sus esfuerzos y por todo lo bueno que viene de sus acciones como psicóloga ciudadana y como persona también. Entonces, muchas gracias. Y gracias
por su grandiosa presentación. Para mí, y creo que para todos los demás acá, es una perspectiva muy diferente y realmente es muy importante que nosotros pensemos mucho sobre esto. Y le daré un espacio ahora a las personas que quisieran hacerte preguntas. Y si no, ya tengo 2 páginas de preguntas que yo estaba escribiendo mientras que tú estabas presentando para que te hagamos preguntas, pero le daré el piso a los demás, a los otros participantes primero. ¿Quién quiere ir primero? Pueden alzar la mano. It's Fungai. Fungai. Fungai, por favor, haga su pregunta y gracias por sus comentarios en el chat también. Ok, realmente es más un comentario, no tanta una pregunta. Quiero simplemente decir que quiero agradecerle a la doctora por su presentación. Esto es algo que realmente me apasiona. Realmente hacer psicología que cree proyectos que cambien vidas. Y hay algo que quisiera abordar. No sé dónde abordarlo, pero muchas veces he estado tratando de ver cómo por dentro de la psicología, porque este es un movimiento desde la comunidad clínica privada, pero he visto una tendencia en todo el mundo. La mayoría de los gobiernos y mismos las entidades regulatorias parecen estar ignorando este tema tan crítico de psicología. Ellos están priorizando los ambientes clínicos en términos de reclutamiento para sus gobiernos, etcétera. Pero creo que el punto de la psicología comunitaria no se está abordando. Entonces, quiero decir que esta es una área que queremos hacer que sea un enfoque para que la psicología comunitaria realmente tenga la luz necesaria para que la vía, para poder empoderar a las personas antes de que tengamos las manifestaciones de estos problemas. Ese era el único comentario que tenía. Espero que tenga sentido, si no, lo pudiera clarificar. Thank you, Fungai. Gracias, Fungai. Y yo creo que Philip también quería decir algo. Saludos a todos, ¿me pueden escuchar? Sí, entonces quisiera agradecerte por la presentación y quisiera conocer un poco más sobre sus pensamientos relacionados como un psicólogo clínico. Obviamente esto tiene que ver con la psicología en general, pero especialmente como un psicólogo clínico debería lidiar con la violencia policiva, porque si hay algo que realmente afecta a las personas en las prisiones o las personas sin vivienda es la violencia policiva. Y esto es un tema muy crucial que a veces cuando nosotros referimos a las personas a ciertos servicios, inevitablemente algunos de esos servicios tienen factores policíacos o la policía está involucrada. Y cuando hacemos esto, estamos fortaleciendo esas instituciones opresivas, represivas. Entonces, a veces realmente tenemos una situación muy difícil donde no queremos fortalecer estas instituciones represivas, pero a veces son las únicas opciones que tenemos. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar esto? Quisiera escuchar su opinión sobre esto. Estás en silencio, doctora Gopal. Bueno, como psicólogos siempre depende de cada situación. Nosotros somos muy buenos en personalizar la situación. Depende, por ejemplo, bueno, tomemos una situación, por ejemplo, yo vivo yo bastante cerca de alguna de las áreas en los Estados Unidos que tienen alto nivel de violencia policial, un alto nivel de abuso de drogas y un alto número de personas que vienen de comunidades no blancas. ¿Correcto? Entonces, dando el hecho de que el nivel de problemas en términos de brutalidad policiva es bastante serio.
Y existen dos áreas. Y también trabajo yo con la policía porque yo trabajo con suicidios, también problemas con suicidios. En los Estados Unidos tenemos policías que se están suicidados. Tengo varios amigos muy queridos, uno de los cuales terminó lastimando a su propia esposa y después se suicidó. Entonces, hay dos partes de esta historia. Una tiene que ver con el poder, el sentido de que soy policía y por lo tanto tengo el superpoder y puedo hacer lo que quiera, lo que se me dé la gana y simplemente lidies con esto. Pero existe otra parte donde estamos viendo profundos niveles de violencia, están constantemente expuestos, constantemente están tratando de sobrevivir y el instinto de ellos simplemente es disparar antes de que sus oficiales o sus colegas fuesen asesinados. Entonces, hay dos partes de esa historia. Entonces, una de las cosas que tenemos que mirar en las academias policías, tenemos que realmente filtrar a aquellos que tienen mentalidades de supremacía. Entonces, en la fuerza policial, desafortunadamente, tenemos algunos niveles de personas quienes tienen ciertos niveles de supremacía blanca. Entonces, la brutalidad policía no necesariamente viene de un sentido simplemente de poder, pero también viene de la supremacía blanca. Entonces hay dos cosas, podemos tener afroamericanos y podemos minorías siendo igual de brutales con una persona de la misma minoría también. Entonces, para mí, ¿cómo veo yo esto? De nuevo, tiene que ver con la educación, porque realmente fomento mucho la educación. Entonces, yo he entrado aquí y yo he hablado con el departamento del sheriff o con el FBI y le hemos mirado cómo lidiamos con esto. Entonces, si agrupamos a las personas que tienen mentalidades comunes y realmente hemos hecho esto, si podemos hacer esto, entonces podemos abordar la brutalidad policía desde sus raíces. Tenemos que ir a las raíces y podemos utilizar nuestro conocimiento psicológico de trauma, de ADHD, de las personas bipolares, diferentes trastornos. Entonces, en la academia policía, aunque ellos pasan por una serie de test físicos, normalmente no pasan una evaluación psicológica. Una porción les hace, pero no todos pasan una prueba psicológica. Entonces, ¿cómo nos involucramos como psicólogos? Por medio de la educación, por el entrenamiento, por el screening, la filtración de personas, pero por un periodo de tiempo hay una mentalidad que desarrolla. ¿Eres o parte del grupo o no eres parte del grupo? Y para ser parte del grupo tienen que hacer ciertas cosas. Es una pregunta muy compleja. Tomaríamos una hora hablando con esto, pero realmente te estoy dando simplemente la respuesta superficial. Muchas gracias, doctora Gopal. Y mientras que algunos de ustedes estén pensando sobre sus otras preguntas y comentarios, mientras que alcen las manos, quisiera simplemente decir algo para que puedan comentar, si pueden, doctor Gopal, porque aquí estamos hablando sobre psicología clínica y también sobre psicología comunitaria, pero seguramente estamos hablando sobre la psicología en un ambiente global, porque si estamos trabajando en prevención, promoción, remediación, en cualquier contexto, con cualquier grupo de edades, etcétera, etcétera, eso es lo que estamos trabajando, la contribución de ciudadanía hacia la psicología. Y en nuestra asociación profesional eso es algo que estamos tratando de nosotros considerar y pensar, porque primero que todo, lo que nosotros hacemos realmente como psicólogos es servir el desarrollo de la persona o desarrollar la comunidad, etcétera, o la organización. Y también trabajamos en otros factores como la autodeterminación, pero al mismo tiempo nosotros somos psicólogos que tenemos una responsabilidad cívica y como ciudadanos también, y también tenemos que empoderarnos nosotros mismos como psicólogos para estar ahí, para asumir este rol como ciudadanos y para nuestras intervenciones cívicas también. Y creo que, me imagino, por lo menos en Portugal existe cierta estigma sobre este tipo de rol que pueden y las competencias también que los psicólogos deberían tener, porque muchas veces ha sido confundido con el asistencialismo, el no promover la autonomía hacia los demás y existen ciertos
temas éticos o preocupaciones éticas aquí también. Por ejemplo, yo estuve en una isla muy pequeña de Azurich. Es tan pequeña esta isla que solo teníamos una psicóloga que hacía todo en términos de salud, en términos de comunidad, en términos de colegios, en términos de el municipio, y al mismo tiempo conocía a todas las familias y conocía las historias de todas las familias en la isla. Y él también hacía trabajo voluntario. Lo que quiero decir con este ejemplo es que a veces nosotros pensamos o sentimos que cruzamos algunas barreras éticas, pero realmente no está cruzando las barreras éticas, realmente es llevando nuestro desarrollo personal y profesional, llevándolo a la profesión y realmente darlo para el servicio del bienestar público. Y quisiera escuchar sus opiniones sobre este tema y sobre sus experiencias, porque yo creo que realmente ha sido muy valiente con su trabajo y eso es importante para poder abordar estos estigmas y quisiera escuchar su opinión sobre esto. Me encanta lo que dices y escuché muy cercanamente lo que dices porque es tan crítico. Como psicólogas clínicas siempre nos sentimos que necesitamos ser verdaderos a nuestra profesión. En cierto sentido, necesitamos utilizar nuestras herramientas basadas en evidencia y nuestras fronteras, crezamos nuestras propias paredes, nuestras propias fronteras y dentro de estas fronteras decimos, tenemos que practicar dentro de estas fronteras. A veces son paredes invisibles entre nosotros y ellos. Y mi argumento y el argumento de otros psicólogos globales es que no existe una pared acá. Esto es un mundo, somos un globo, estamos aquí juntos, toda la línea de COVID, estamos aquí todos trabajando juntos, estamos en este mundo juntos y a no ser que nosotros nos quitemos este sombrero que dice, hey, no puedes cruzar esta frontera, van a estar limitados en la manera en que practican. Y esto no le hace justicia a nuestros clientes tampoco, porque cuando nuestros pacientes sienten que no entendemos de dónde vienen ellos, que nosotros no hemos tomado el tiempo para darnos cuenta sobre la comunidad donde viven, si no tenemos las dinámicas que están dentro de sus patologías y que impactan sus patologías clínicas. Si no tomamos todo esto en cuenta, si no lo consideramos, entonces, ¿cómo será que podemos nosotros entregarles adecuados y éticos tratamientos basados en evidencia a nuestros pacientes? ¿Cómo es que estamos haciéndole justicia a nuestros pacientes si no tomamos en consideración el contexto y la cantidad de experiencias y síntomas que han tenido que los hacen quien son? Es muy fácil para mí y esto ha sucedido muy frecuentemente. Viene un paciente a la clínica y le digo, doctora, soy bipolar, tengo esquizofrenia, tengo soy hiperactiva y tengo trauma. Entonces, ¿cuál viene primero? Me pregunto, la carretilla o el caballo. Entonces, vienen con todos estos síntomas porque entran al internet y leen y leen y leen y leen y absorban todas estas cosas. Miren cómo hablamos sobre estudiantes de primer año donde les diagnostican a todo el mundo con todo el mundo, este tipo de cosas. Entonces, me dicen esas cosas y me miran y me dicen, creo que estoy con una medicina diferente, entonces se automedican. Entonces, cuando entran y cuando hago el intake, muchas veces, muy frecuentemente, veo trauma en su historia. Entonces, lo miro desde una perspectiva ACE y me enfoco en esto y miro ACE, ¿qué adversidades han experimentado? Tuve una mujer que emigró desde Guatemala hasta los Estados Unidos y nadie le preguntó de dónde vino, pero hablaba igual que cualquier otra americana, no tenía acento, pero cuando vino tenía 5 años y había atestiguado algunas experiencias que nunca había accedido. Entonces trabajamos en términos de sus traumas y cuando trabajamos trauma, sus síntomas bipolares y de hiperactividad se desaparecieron y de falta de déficit de atención. Entonces, a no ser que hagamos una profunda entrada, y gracias por abordar eso, porque esto es tan crítico, te agradezco mucho por abordar ese tema, porque hay que revisar cuáles son sus antecedentes y
por qué son lo que son y hay que hay que revisar su desarrollo y mirar esto desde una perspectiva, no simplemente desde los síntomas, que obviamente tratamos de mirar más allá de los síntomas, pero también mirar cómo fue sus experiencias durante sus niñez. ¿Será que son niños de guerra, son niños de muerte, niños que sufrieron ciberbullying? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué son lo que son? Muchos pacientes son mal diagnosticados por una falta de un tamizaje profundo. Por favor, hagan más comentarios. Tenemos 7, 8 minutos. Jesús, por favor. Sí, simplemente quería decir que estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Gopal sobre una evaluación profunda clínica que ayuda muchísimo porque yo vengo de un antecedente de inmigrantes y la mayoría de mis clientes son pacientes en Canadá que también son inmigrantes y me ayuda a mí revisar esto desde este lente. Tenemos muchos filipinos canadienses de segunda generación y yo encuentro que es muy útil mirar las investigaciones indígenas dentro de la psicología, aunque aparentemente no esté conectada a sus experiencias. Sin embargo, también les ayuda a que tengan mejor comprensión de sus propios padres y las perspectivas de sus abuelos y se vuelve algo que es una experiencia mucho más enriquecedora para ellos también. Gracias. ¿Alguien más? Doctor Arthur. Hola, doctor Gopal, excelente su presentación. Estoy inspirado por lo que dices y su enfoque y cómo piensas. Me inspira mucho. Y una cosa que me estaba preguntando cuando estaba hablando en mi propio trabajo, hasta antes de trabajar con la APA, pero aún en la APA, nosotros hemos estado haciendo un argumento muy similar que los psicólogos están entrenados muy generalmente y podemos hacer más de lo que hacemos en la oficina de psicoterapia y deberíamos utilizar todas nuestras habilidades como psicólogos. Y por lo tanto me pregunto, ¿qué piensas sobre cómo ayudamos a las personas que se definen ellos como un psicoterapeuta, que significa que yo trabajo en una oficina versus que yo me defino como psicólogo, que significa que puedo hacer mucho más que simplemente esto? Simplemente, ¿qué piensas sobre cómo ayudamos nosotros a lograr que las personas realmente abracen esta idea? Porque eso es un desafío para nuestro campo en términos de cómo nos definimos. Bueno, yo misma me he hecho esa pregunta varias veces porque yo trabajo con psicoterapeutas y clínicos en todo momento y hay una respuesta de 3 partes para esto. La primera parte es ver qué los hizo que se convirtieron en terapeutas. Quiero ayudar. Bueno, tengo las habilidades. Mi mamá murió de cáncer y no podía hacer nada para ella y estaba deprimida. Entonces, ellos logran sacar diferentes razones. Una vez que encuentres saber por qué las personas hacen lo que hacen, el siguiente paso sería, ¿qué desearías haber podido hacer? ¿Qué desearías saber que la comunidad hubiera hecho para ayudar con esto? Y una vez que hablemos sobre el ambiente comunitario, gradualmente cambiamos o expandemos, casi como la metacognición, construimos por encima de esto. Cuando construimos por esto, después nos dicen, ¿sabes qué? Quizás hubiera podido haber hecho esto, o si tuviera un psicólogo en la comunidad, si hubiera tenido consejería dentro de la comunidad, de pronto me hubieran ayudado de esta manera. Y después les pregunto, ¿les hubiera gustado a usted? ¿Te interesa hacer esto a ti? Sí, porque ahora se volvió algo personal para esta persona. Entonces, lo que yo hago, porque yo tengo clínicos que trabajan en la clínica conmigo y cada uno de ellos ahora está involucrado en alguna manera con la comunidad y simplemente porque ven lo que yo hago y a veces las personas aprenden por el ejemplo. A veces nosotros fijamos el ejemplo y la gente nos sigue y a veces explicamos lo que es importante para ellos, porque no es lo que es importante para nosotros que es lo que es importante o que tiene valor para ellos, es lo que es importante para este individuo que tiene valor. Una vez que abordamos sus valores y sus sistemas de creencias, en alguna manera siempre encuentro que hay algo que se basa en la comunidad, algo que se basa en la etnia de la lengua, de la cultura. Y una vez que tocamos este nervio,
Es como con nuestro paciente, una vez que tocamos ciertas áreas, vemos las transformaciones y después veo los cambios. Pero lo que he encontrado cuando estoy entrenando clínicos sobre identificar tráfico humano, por ejemplo, estoy entrenando, me dice, ¿por qué debo yo conocer sobre esto? Hicimos un taller en la APA el año pasado y el taller básicamente trataba sobre las justificaciones sociales del tráfico humano y la psicología. Y cuando estaba hablando con ellos, una habló conmigo y me dijo ella, nunca pensé sobre hacer estas preguntas en la clínica, pero voy a comenzar a hacer estas preguntas con mis pacientes. Entonces, ¿cómo comunicamos lo que comunicamos que resuena con los clínicos? Es importante, quienes estrictamente son terapeutas basados en oficinas, aunque se decían quedarse en la oficina, hacer lo que sea, mientras que ellos tengan una perspectiva comunitaria, mientras que ellos asuman la perspectiva que yo soy ciudadana del mundo, de este globo, que soy parte de este universo que llamamos la Tierra, entonces tenemos un cambio dentro de este individuo. Así lo logro yo. Gracias, doctora Gopal, por tanta pasión con su trabajo y por tanta perspicacia. Y estaba pensando durante sus últimos minutos, sus últimos comentarios, que quizás nosotros hablamos mucho sobre la importancia de la psicoterapeuta y que los psicólogos clínicos que reciben entrenamiento y autoterapia también o terapia a ellos mismos para que los psicólogos puedan desarrollar sus propios competencias o habilidades profesionales. Y para mí, a nivel personal, y creo que para la mayoría de nosotros, estas competencias cívicas y de ciudadanía también son muy importantes para el entrenamiento de los psicólogos y para empoderar y para el desarrollo continuo y para empoderar a los psicólogos. Entonces, gracias por toda su información y gracias a la Alianza Global de Psicología por darnos la oportunidad, por escuchar a la doctora Gopal y les deseo a todos una gran semana. No sé si papá quiere decir algo adicional, por favor. Sí, simplemente mirando la hora, estamos a tiempo, pero quiero agradecerle a la doctora Gopal por una fantástica presentación. No sé si han podido mirar el chat, pero han habido muchos comentarios, agradecimientos sobre su presentación tan excelente y escuché comentarios de muchas personas pidiéndonos sus diapositivas. Entonces, si quieres mandarme las diapositivas, yo puedo reenviarle esto al grupo. También, como normal, una vez que la grabación se las envío también para que todos las tengan para sus récords. Y también quisiera tomar esta oportunidad de agradecerle a Sofía por ser una moderadora magnífica. Amanda no pudo venir, pero Sofía hizo un trabajo maravilloso. Entonces, muchas gracias a Sofía y a todos ustedes. Disfruten sus días. Les agradezco por su tiempo, doctora Gopal. Si tienes algún comentario final. Coloqué mi teléfono, por favor. Si quieren hablar, hablen conmigo si necesitan trabajar con su clínico, si quieren trabajar como psicólogos clínicos globales, cualquier cosa que les pudiera compartir, con gusto lo puedo compartir con cualquiera. Me mandan un email, siempre estoy muy disponible, siempre estoy en mi celular. Y gracias de nuevo por esta maravillosa oportunidad y gracias por sus maravillosas preguntas de nuevo. Gracias a todos. Disfruten el resto de su día y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Bye. Bye bye. Bye-bye. Thank you very much. Bye bye. Thank you, everyone. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks a lot, Dr. Gopal. This is amazing. lot. Thank you very much. Thank You're you. welcome. Thank you. Thank you, Dr. Liani Gopal. Thank you. Thank you so much.